La ley del aborto globalista del FMI que quiere Alberto Fernández. No te vayas porque ya venimos con este tema. Seguimos acá en Nueva Argentina haciendo análisis político desde el interés nacional. Si todavía no te suscribiste, te invitamos a que lo hagas, que actives la campanita, porque si no YouTube no te avisa por cada nuevo video. Y también puedes seguirnos en redes sociales, donde todos los días subimos noticias que te pueden llegar directamente, por ejemplo, en el canal de Telegram. Acorralado por las presiones internacionales, Alberto Fernández envió finalmente la ley del aborto. Emanuel, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Sí, así es. Parece que el presidente tiene poca política exterior y se deja presionar por cualquiera. Esta nota la levantamos de la derechadiario.com. Dice lo siguiente. Cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre del año pasado, había comprometido que antes de fin de año los diputados tendrán el proyecto para empezar a leerlo. Pero el 2019 terminó sin novedades en este aspecto. Luego, el 1 de marzo, cuando participó de la apertura del Congreso, dijo en su discurso inaugural que en los próximos 10 días mandaré la ley del IVE. Pero esto tampoco nunca ocurrió. Casi un mes después llegó la pandemia del coronavirus, a pesar de que estos casi 8 meses de cuarentena envió decenas de proyectos, como la expropiación de Vicentín, la reforma judicial y la ley del teletrabajo. Fernández aseguró que no había espacio para tratar el aborto y que no quería generar discordia entre los argentinos en medio de una crisis. Sin embargo, en las últimas semanas, Martín Guzmán y el equipo económico reanudaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y las presiones del organismo fueron más fuertes que las voluntades del presidente. Finalmente, el gobierno kirchnerista tuvo que terminar cediendo. A uno que no gobierna para los argentinos. Gobierna para cuanta agenda globalista pase de por medio. Primero la reunión con el FMI, recordemos, los primeros meses. Luego la cuestión de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones nefastas a partir de la pandemia que destruyeron nuestra economía. Encima, recomendaciones que terminaban contradiciéndose entre sí, y hoy estamos con la economía destruida, el empleo destruido, cada vez más inflación, más impuestos, y encima en el quinto puesto de países con mayor contagio por millón de habitantes. Por si fuera poco, volvimos al fondo, como les mencionamos en un podcast anterior. Volvimos a pedir préstamo, como buenos hipócritas y cínicos que son los kirchneristas. Dijeron de todo contra Macri, por esta misma razón. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahora el FMI nos deriva a la Agenda 2030 de la ONU, en la cual ya le dedicaremos un podcast futuro. Pero sabemos que vienen con todas estas condiciones que son nefastas para la Argentina. Lo vuelvo a decir, ni un solo día de su gobierno Alberto Fernández gobernó para los argentinos. Sí, así es, Lucas. Lamentablemente estamos en manos de gente que no responde a los intereses de los argentinos, sino responde literalmente a intereses internacionales. El interés argentino sería desarrollar nuestro país, ocupar toda la extensión territorial que tenemos, que está muy mal distribuida, mientras vivimos hacinados en las grandes capitales, en los grandes centros urbanos. Tenemos un país totalmente vacío, totalmente desaprovechado, totalmente desperdiciado, ¿sí? Siendo eso una hipótesis de conflicto en un futuro. Eh, y traer el aborto en este momento donde la sociedad está totalmente tocada después de estar 8 meses encerrado como si estuviésemos presos, porque literalmente eso de salir a decir que es una actividad esencial y cuál no, eso es prácticamente ponerte la etiqueta de un gueto. Vos perteneces a este gueto donde vos sos esencial y vos perteneces a este gueto donde no sos esencial. Argentina hoy está dividida en guetos y además, como estamos en un conflicto y en una crisis totalmente buscada y profunda, la única forma de no centrarnos en esto que es tan importante, lo venimos remarcando hace tiempo, que es Alberto Fernández y su equipo económico, no tiene un plan económico, la única forma de disfrazar ese fracaso económico es meternos en este momento en una discusión para dividir a los argentinos. Es una jugada estratégica, pero ya no somos tontos. Nosotros nos damos cuenta. Y la nota continúa diciendo lo siguiente: así como en el 2018 el FMI pide una serie de políticas económicas y sociales a cambio de los masivos préstamos que otorga,
El fondo adhiere a la Agenda 2030 de la ONU, una serie de objetivos que los organismos internacionales quieren implementar en todos los países del mundo para dicho año, entre ellos igualdad de género, fin de la pobreza e igualdad de oportunidades, todos solamente alcanzables, según ellos, a través de la legalización y la gratuidad del aborto. A raíz de eso, Manuel, fíjate, un tuit de Derecha Diario que menciona repudiable, por supuesto, que es repudiable. Así iluminó el Cabildo ayer a la noche la organización inglesa Amnesty International en favor de la legalización del aborto con el objetivo de presionar al gobierno para mandar la ley del aborto al Congreso antes de fin de año. Amnistía Internacional, que es una ONG británica, sí, grábenselo, una ONG británica, proyectó sobre el Cabildo de Buenos Aires la imagen verde, ¿sí? Pidiendo urgentemente el aborto. Es decir, el símbolo que en su momento sirvió para repeler a los ingleses, ¿sí? Nosotros tenemos en la historia 2 veces repeler la invasión inglesa, hoy por hoy es usada por los ingleses para decirnos y condicionar nuestra forma de vida, nuestro futuro, y esto lamentablemente es por culpa de los argentinos. Los argentinos le estamos dando lugar a la socialdemocracia, a estos gobiernos denigrantes que denigran a los argentinos, que denigran su futuro, que gobiernan para mantenernos pobres, y estos gobiernos les abren la puerta de par en par, no solamente a estas ONGs internacionales y a nuestro enemigo, porque señores, hay que decirlo, Inglaterra sigue siendo enemigo de Argentina hasta que no devuelvan las Islas Malvinas. Mientras eso no ocurra, ¿sí? Siguen siendo enemigos. Gente que sigue manteniendo esta guerra abierta con nosotros, pero utilizan métodos que no son confrontativos como una guerra, porque en las guerras ellos tienen la historia de que nosotros lo venimos coseteando bastante, porque Argentina tuvo varias confrontaciones con Inglaterra, pero van por la guerra más difícil, que es la guerra cultural. Y en la guerra cultural nosotros estamos perdiendo. Por eso es momento de abrir los ojos, darnos cuenta que los gobiernos en todo se parecen, y se parecen en la base de que todos responden a intereses internacionales. Y esos intereses, lamentablemente, hoy se encuentran en la mano de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos hoy nos dicen cuándo pagar, qué pagar, cómo pagar, dicen en qué tenemos que invertir la plata, en qué no invertir la plata, y además nos imponen una agenda cultural y una agenda de muerte. O sea, es el gobierno kirchnerista hoy, así como lo fue en su momento el gobierno de Macri. Esto es en parte lo que se juega en Estados Unidos y también en muchos lados de Europa. Estas agendas vienen con muy fuertes imposiciones y son muy determinantes para países que no tienen maniobra, que no tienen margen de maniobra. ¿Y por qué no tenemos capacidad de maniobra, capacidad de autonomía? Porque somos gobernados por inútiles y corruptos, que no les importa entregar 1 metro cuadrado más de soberanía con tal de tener gobernabilidad, con tal de tener el presupuesto puesto en caja. Los grandes actores de este sistema mundial han aprovechado la pandemia como experimento social a nivel del mundo. Y encontramos en gobiernos como el de Alberto Fernández los mejores empleados, los mejores colaboradores, para imponer una agenda que nos vuelve a condenar a la pobreza, la dependencia y el subdesarrollo. La incapacidad de pago argentina respecto a la deuda nos tiene que hacer pensar. Y si vienen por nuestro territorio, no es la primera vez que se habla de esto. Y si entregamos a perpetuidad recursos que podrían servirnos a nosotros para generar empleo, ¿vamos a seguir con la lógica eterna del endeudamiento? Ayer, 20 de noviembre, fue el Día de la Soberanía. Y si quisiéramos los patriotas reivindicar esa gesta heroica, tendríamos que demostrarlo. Mostremos nuestro repudio a que nos impongan una agenda contraria al interés nacional. Demostremos, como aquel 20 de noviembre, que los argentinos no somos empanadas que se comen con el solo hecho de abrir la boca. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.